Hola colegas, bienvenidos a un nuevo módulo de Asclepius Medical Training. Ahora, para empezar, quiero lanzar al aire una pregunta que seguro que nos ha rondado la cabeza más de una vez en la UCI. ¿Por qué fracasa, literalmente, la adaptación al estrés en nuestros pacientes más graves? Pues bien, la respuesta es fascinante y nos obliga a cambiar un poco el chip sobre cómo entendemos el sistema endocrino. Hoy nos metemos de lleno en un clásico de nuestros turnos, la insuficiencia de corticosteroides relacionada con la enfermedad crípica, el famoso CIRCI. Entender lo que de verdad está pasando ahí dentro, a nivel celular y hemodinámico con el cortisol, os aseguro que puede suponer un antes y un después en el manejo del shock. El mapa de ruta para hoy es súper sencillo. Veremos la fisiopatología, el tremendo reto que supone el diagnóstico, las estrategias de manejo, qué nos dice la evidencia clínica actual y remataremos con los puntos clave para la práctica diaria. Vale, arrancamos con el punto número 1, la fisiopatología. Y vamos a ir mucho más allá de esa vieja idea de la insuficiencia suprarrenal relativa. Fijaos bien en la palabra funcional, porque es la clave de todo el asunto. El CIRCI es una insuficiencia funcional y no estructural del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal durante un cuadro agudo. Es decir, olvidaos de la imagen de una glándula suprarrenal destruida o anatómicamente dañada. Estamos hablando de un problema brutal de desregulación y de resistencia de los tejidos justo en el momento de mayor necesidad. Y si miramos la línea de tiempo de este eje, vemos algo verdaderamente curioso. Ocurre una disociación total entre la ACTH y el cortisol. Al principio, en la fase aguda más inicial, la ACTH se dispara en respuesta al daño, pero luego, en las fases subagudas y crónicas, se suprime por completo. Literalmente desaparece el estímulo, y aún así, el cortisol sistémico se mantiene altísimo. Entonces, ¿de dónde sale todo ese cortisol si la ACTH está por los suelos? Principalmente por dos jugadas maestras del cuerpo. Primero, el hígado y los riñones dejan de metabolizar el cortisol porque cae en picado la actividad de la enzima 11-beta-HSD2. Esto alarga un montón su vida media en sangre. Y segundo, los propios tejidos, espoleados por las citocinas inflamatorias, se ponen a reciclar. Cogen cortisona inactiva y la convierten en cortisona a tope gracias a la 11-beta-HSD1. Es un reciclaje periférico de emergencia, puro y duro. A todo esto hay que sumarle algo que vemos todos los días durante el shock. El desplome de las proteínas transportadoras. La albúmina y la globulina fijadora de corticosteroides, la famosa CBG, caen en picado. ¿Y qué pasa entonces? Pues que al haber menos proteínas para unirse a él, la fracción libre de cortisol aumenta temporalmente. Es una maniobra del organismo para asegurar que haya más hormona activa disponible frente a tanta inflamación sistémica. Sabiendo el caos microscópico que hay montado, pasamos al punto 2, a pie de cama, el reto diagnóstico. Cazar el CIRCI en un paciente inestable no es tarea fácil. A nivel clínico es un poco camaleónico. Podemos ver fiebre de origen desconocido, astenia extrema o incluso hallazgos raros en la analítica como una eosinofilia o hiponatremia. Pero el rey de los signos, la auténtica bandera roja cardiovascular, es la hipotensión refractaria. Ese paciente que, hagamos lo que hagamos, no responde ni a la carga de fluidos ni a dosis crecientes de vasopresores. Cuando sospechamos esto, las guías establecen unos criterios muy concretos. Nos recomiendan medir el cortisol plasmático total al azar y buscar niveles por debajo de 10 microgramos por decilitro, o hacer el test de cosintropina y comprobar si el incremento a los 60 minutos es menor a 9. Eso sí, hay algo que piden descartar rotundamente, intentar medir el cortisol libre en plasma. ¿Y por qué le hacen la cruz al cortisol libre? Pues justo por lo que comentábamos hace un minuto. En un paciente agudo, con todo el shock, la resucitación con litros de volumen y la inflamación por las nubes, los niveles de albúmina y CBG son una auténtica montaña rusa. Esas fluctuaciones destrozan la fiabilidad de cualquier cálculo que intentemos hacer del cortisol libre, llevándonos a decisiones erróneas. Bueno, saltamos al bloque 3, las estrategias de manejo, o lo que es lo mismo, el eterno debate sobre el uso de esteroides en la UCI. A pesar de todo lo que se ha discutido durante décadas, hoy en día las recomendaciones convergen en algo bastante directo. Para el shock séptico, las guías sugieren usar 200 miligramos al día de hidrocortisona intravenosa. Ya sea en bomba continua o en dosis fraccionadas, está indicado especialmente en ese paciente adulto que, tras una resucitación inicial en condiciones, sigue enganchado al soporte vasopresor continuo. Y claro, os preguntaréis cómo hemos llegado exactamente a esta dosis. Vamos a la sección 4 para repasar rápidamente los ensayos clínicos que han construido la evidencia.
Fijaos en estos tres gigantes de la literatura. Allá por el 2008 tuvimos el Corticus, usó hidrocortisona y no demostró ninguna mejora en la supervivencia general. Las mortalidades eran casi calcadas. Una década después llegó el Adrenal, un macroestudio con más de 3.600 pacientes. El resultado, la mortalidad a 90 días fue prácticamente idéntica entre la hidrocortisona y el placebo. Sí es verdad que lograban revertir el shock más rápido, pero no conseguían bajar la mortalidad global. Pero, atención, que ese mismo año se publica la Approach-ES, y aquí sí que tuvimos un punto de inflexión brutal. Este ensayo combinó la hidrocortisona intravenosa con fludrocortisona oral, y de repente la mortalidad a 90 días bajó de forma significativa del 49% al 43%. Esto fue un auténtico bombazo, porque sugiere que reponer también el efecto mineralocorticoide podría ser vital para los pacientes más críticos. Y llegamos a la recta final, sección 5. Vamos a aterrizar toda esta fisiología y todos estos ensaños en vuestro día a día clínico. Para el próximo turno que tengáis, meteos en la cabeza estos tres protocolos. Primero, recordad que el CIRSI es funcional, es una falla en la adaptación y el metabolismo, no busquéis una glándula destruida. Segundo, un diagnóstico con cabeza. Fiaros de vuestra sospecha clínica ante el shock refractario. Pedid cortisol total y, por favor, olvidad el cortisol libre. Y tercero, tratamiento a tiempo. Si la necesidad de vasopresores se estanca o sigue subiendo, no dudéis en iniciar el tratamiento con esos 200 miligramos de hidrocortisona al día. Y para despedir este módulo, os dejo una reflexión inspirada directamente por los resultados del ensayo Approach-ES. Sabiendo cómo la inflamación arrasa con mecanismos mucho más profundos que la simple disponibilidad de glucocorticoides, ¿creéis que estamos ya preparados para dar el salto y empezar a personalizar el reemplazo de mineralocorticoides en nuestras unidades? Es sin duda la próxima gran frontera en cuidados intensivos. Hasta el próximo análisis clínico, sigamos cuestionando y aprendiendo. Un abrazo muy fuerte, equipo.